Esto es lo que en sentido general la Biblia enseña acerca del milenio. Lo primero es que el milenio es un evento futuro, no ha llegado todavía. Y realmente esto parece muy obvio, pero es necesario que lo mencione porque muchas iglesias creen que estamos en el milenio. Hay que explicar eso, y eso lo voy a explicar un poco más adelante en este video, no voy a detener ahora, pero es importante que yo lo hable. Lo primero es que el milenio será inaugurado con la segunda venida de Cristo a la tierra, y Cristo no ha regresado todavía, eso es muy evidente. En el milenio el planeta será cambiado al diseño original, y Cristo estará en Jerusalén como Rey del mundo entero. Habrá una total paz por 1000 años. Eran los mismos 1000 años que Hitler mencionaba, claro, él era un anticristo y lo mencionaba él, pero obviamente eso va a pasar en el reinado de Cristo, no de Satanás. Ahora, antes de la segunda venida de Cristo debe ocurrir el rapto, y esto es importante. Para llegar al milenio, obviamente hay dos cosas que deben suceder primero. Primero debe venir el rapto, segundo debe venir Cristo. Ahora, el rapto, es importante entender que el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo son dos eventos diferentes que ocurren con al menos 7 años de separación uno del otro. El rapto ocurre primero y no hay nada que deba suceder primero para que el rapto suceda. Es decir, no estamos esperando ninguna profecía que se cumpla, no estamos esperando nada, ninguna señal. El rapto puede ser en cualquier momento. Ahora, en el rapto, Cristo baja del cielo, pero no toca la tierra, sino que se queda en las nubes. Y desde ahí, desde las nubes, Él llama a la iglesia a que suba a encontrarse con Él. Todas las personas que hayan recibido la salvación, estoy hablando desde Adán hasta el día que Cristo llame a la iglesia, todos los salvados, todos los que hayan muerto en todas las edades, que hayan creído en la salvación, que hayan creído en Cristo, serán resucitados en ese momento y tendrán cuerpos glorificados y subirán a las nubes a encontrarse con Cristo. Eso está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 1 al 17. Cuerpos glorificados, seguro quizá habrán leído en el Evangelio, si mal no me acuerdo, en el Evangelio de Juan, se ve como el Señor Jesucristo subió a la montaña, se llevó a 3 de sus discípulos y se transfiguró. Y sus vestiduras se convirtieron en blancas, brilló, y toda su apariencia fue cambiada. También cuando Él resucitó, traspasaba las paredes, y aún teniendo ese cuerpo que era capaz de traspasar las paredes, Él podía comer y comía con ellos, y de repente aparecía, de repente se desaparecía. Bueno, la Biblia enseña que todas las personas salvas en el día del rapto y todas las personas que estén vivas en ese momento van a recibir ese mismo cuerpo, que es un cuerpo conforme a la gloria de Jesucristo. Pero seguimos con el tema. Luego de que estén vivos, los que estén vivos en ese momento, porque primero estamos hablando de los que hayan recibido la salvación, que hayan muerto en todas las edades y estén en las tumbas, cuando Cristo venga a la tierra, serán resucitados en ese momento y tendrán cuerpos glorificados y subirán a las nubes a encontrarse con Él. Luego los que estén vivos en ese momento, también sus cuerpos serán glorificados en un instante. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, en ese momento, y subirán a las nubes para estar con Cristo. De ahí, todos juntos, los suben con Cristo desde las nubes hasta el tercer cielo donde mora Dios. ¿Dónde está eso? Eso lo podemos ver en Juan 14, 2 y 3, donde Cristo dice: yo voy a venir y me lo voy a llevar. Y ahí se ve claro que Cristo no toca tierra. Yo voy a venir, lo voy a buscar y me lo voy a llevar. Y obviamente eso no se está refiriendo a que Cristo, cuando cada creyente se muere, Él baja del cielo a buscarlo. No. Es un evento específico donde Cristo va a venir y las personas va a arrebatar a su iglesia y se lo va a llevar al cielo por un tiempo de 7 años. Pero sigo con el tema. Luego de los 7 años, Cristo regresa a la tierra junto con todos los salvados, que es la iglesia universal, la que ha sido salva desde Adán hasta el último día donde Cristo venga. Esos, los que previamente fueron raptados y llevados al cielo, y ahí comienza el milenio en la tierra, cuando Cristo ya regrese con toda la iglesia, los que fueron resucitados, los que estaban vivos y fueron cambiados. Pasan 7 años y a los 7 años entonces
venimos todos con Cristo, y Cristo se instalará como rey en Jerusalén y va a gobernar con la iglesia desde Jerusalén. Este es el orden. Yo voy a decir cuál es el orden. Primero, la iglesia es raptada a las nubes y se va al cielo. De inmediato el anticristo se hará público y tomará el control del gobierno mundial, que de hecho ya se está formando. Para mí es las Naciones Unidas. Los que han leído las profecías de Daniel, al final de las dos piernas, que es una figura de los diferentes gobiernos del mundo, de los diferentes reinos, habla de 10 dedos que representan a 10 reyes, y yo veo claramente que esos son las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas, como son, aún siendo muchas naciones, en realidad los que gobiernan son 10 países. Hay 5 países, tengo entendido que son China, Rusia, Francia, Estados Unidos y Inglaterra. Son 5 de ellos que son fijos, y los otros 5 son escogidos cada 2 años de entre las naciones, y cada 2 años son cambiados esos 5, pero hay 5 que son fijos. En otras palabras, son 10 naciones que gobiernan las Naciones Unidas. Bueno, este sistema que se está formando, y nosotros lo vemos ahora mismo que se está formando en el mundo, lo que se llama globalismo, y podemos hacer un video solamente sobre eso, pero básicamente este gobierno, ese tipo de gobierno le va a entregar la soberanía, después que tenga todo el poder de las naciones, entonces le va a entregar al anticristo, y el anticristo va a hacerse cargo de todo eso. Bueno, la iglesia primero va a ser raptada, y después que la iglesia sea raptada, entonces se va a manifestar el anticristo. Quizá haya una guerra muy fuerte, algo va a pasar, o quizá el que millones de personas se desaparezcan de repente va a ocasionar un desastre tan grande en la tierra, y que entonces eso va a ocasionar que ahí el anticristo aproveche y salga. Ahora, número 2, después que el anticristo viene al mundo, entonces vienen 7 años de juicios de Dios sobre la tierra. Más de la mitad de la población mundial va a morir, y a esos 7 años que se le llama la gran tribulación. Luego de esos 7 años, Cristo baja del cielo junto con la iglesia, toca tierra, mata al anticristo y a sus ejércitos, y se instala en Jerusalén como rey, y ahí comienza el milenio con Cristo gobernando. La iglesia gobernará junto con Cristo sobre la población del mundo que ha sobrevivido a los 7 años de juicios, que es lo que se llama la gran tribulación. Ahora, en el milenio el mundo será transformado al diseño original, como cuando Dios creó a Adán y Eva. En el Antiguo Testamento, en Isaías 11, versos 6 al 9, Dios promete a Israel un tiempo de paz, que es el milenio, y lo describe de la siguiente manera. En Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Versículo 9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es curioso que la Iglesia Católica cree que estamos ahora mismo en el milenio. Como Cristo no está presente, ellos dicen que el Papa representa a Cristo, y esto es una gran mentira. Todos los lobos hoy se comen los corderos, y el leopardo a los cabritos. El mundo no tiene paz. Cada día mueren gente, hay guerras, y es terrible lo que está sucediendo últimamente. Algunas iglesias protestantes o evangélicas lamentablemente creen que estamos ya en el milenio. Todavía siguen las enseñanzas de los reformadores, Lutero, Calvino, etc. Y otros que vivieron en el siglo XV. Ellos creían que Dios había desechado a Israel porque los judíos mataron a Cristo, y las promesas del milenio dadas a Israel eran para la iglesia. Los reformadores interpretaban el milenio figurativamente, no como un milenio real, literal. Decían que cuando la Biblia hablaba o habla del lobo y el cordero morando juntos,
se refiere a los hermanos de la iglesia amándose y viviendo en paz. En realidad hay que tener mucha imaginación ahora para creer eso. En otras palabras, los reformadores, como no veían a Israel había sido sacado de la tierra en el año 70, algunos 40 años luego de la muerte de Cristo, y los romanos, el emperador Tito entró, destruyó, hizo un sitio tengo entendido que fueron 3 años y medio, saca a todo Israel, mata 1 millón de judíos, saca a los israelitas de Israel, los lleva a Egipto, a diferentes partes. El precio vende a los judíos como esclavos, sobre todo en Egipto. El precio de un judío era por debajo del precio de un caballo. Y los judíos son llevados a todas las naciones por los últimos 2000 años. Y regresan en el 1948. Ahora, los predicadores de muchas iglesias actualmente lo que hacen es leer toda la información que hablaban del milenio de los reformadores y de los puritanos. Y los reformadores en el siglo XV, XIV, XVI, obviamente hicieron una tremenda obra, un buen trabajo en el tema de la justificación, que luchaban contra la Iglesia Católica tratando de explicar de una manera clara cómo nos salvamos, que sabemos que la salvación es un regalo de Dios, que se obtiene a través de la fe puesta en la obra de Cristo. Toda persona que haga eso es salvo, pero es un regalo. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que es por obra. Entonces, bueno, la Iglesia Católica dice que es por gracia, pero tú tienes que ganarte la gracia. En otras palabras, si tienes que ganarte la gracia, entonces tienes que hacer algo por obra. Y realmente eso no es lo que enseña la Biblia. Los reformadores hicieron un tremendo trabajo con eso. Entonces ellos enseñaron que no, que era simplemente un regalo de Dios, que solamente había que creer en la obra redentora de Cristo y eso era suficiente. Pero en el área de la escatología, en el área de entender los tiempos y lo que pasa al final de los tiempos, los reformadores nunca lo entendieron. Y tiene sentido. El profeta Daniel, 700 años antes de Jesucristo, no entendió cuando el ángel le dio la profecía. Aquellos de ustedes que han oído o han leído la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9 o más adelante en el libro de Daniel, ven cómo el mismo Daniel ni siquiera entendió lo que escribía. Y cuando le pregunta al ángel, el ángel le dice, mira, cierra el libro, Daniel, porque eso no es para ti, eso es para la gente al final de los tiempos. Ellos lo van a entender, nosotros lo entendemos ahora, pero Daniel no lo entendía. Entonces eso sucedió con los puritanos, con los reformadores. Ellos no podían entender el milenio porque ellos no veían a Israel. Israel no existía en el siglo XV. Los israelitas estaban esparcidos en todo el mundo y ellos veían las promesas de Dios dadas a Israel, pero decían, ¿dónde está Israel? Israel no existe, Israel mató al Mesías, fueron esparcidos, Israel está esparcido, la tierra está vacía. Entonces, ¿quién es el Israel? Nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios. Por lo tanto, las promesas son para nosotros. Claro, hay un problema con eso, y es que habla del cordero morando con el cabrito y todo ese tipo de información donde eran promesas para Israel. Entonces ellos decían, bueno, nosotros no vemos todavía literalmente que el cordero mora con el cabrito, pero esos son los hermanos que nos amamos en la iglesia. Y empezaron a darle interpretación jalada por los cabellos, como podemos decir, y lamentablemente muchos predicadores todavía toman todas esas referencias y no le dan una interpretación literal a lo que es el milenio. Pero ¿qué pasa? Que Israel llega en el 1948, después que Hitler le mata 6 millones, las Naciones Unidas los decide y todas las naciones deciden regresarlos, y de una manera milagrosa, el 14 de mayo de 1948, se decide que Israel va a ser una nación y se le dice, mira, vuelvan a su tierra. Los ingleses eran quienes tenían Israel en ese momento, habían desmembrado todo el imperio otomano, y cuando le entregan las llaves de la ciudad a los israelitas y salen, inmediatamente comienza una guerra con los árabes, que dura hasta hoy. Bueno, el punto es que el regreso de Israel a su tierra en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, indica que las promesas de Dios a Israel todavía son para Israel, y que la iglesia no sustituye a Israel. La iglesia es la iglesia, Israel es la iglesia. Por lo tanto, el milenio debe interpretarse de una manera literal. Ahora, ¿cuándo va a comenzar el milenio? Yo creo que nosotros lo vamos a ver. Nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos, porque el milenio va a comenzar en nuestros días.
¿Y de dónde yo me saco eso? Bueno, la maldición de Dios sobre la tierra a causa del pecado de Adán y Eva tiene un límite. Dios no maldijo la tierra por la eternidad. Ahora, no es para siempre, sino que es por 6.000 años. La maldición de Dios a la tierra es una maldición de 6.000 años. Y eso nosotros lo podemos entender por el énfasis que Dios le dio a número 7 en la creación. Todo en la creación es un número 7. Y así como Dios, voy a poner un ejemplo, Dios creó la semana en 6 días de trabajo y un día de descanso. Y así mismo ha dejado al hombre gobernarse así mismo en la tierra, sin Dios, por 6.000 años. Y al final de esto vendrán 1.000 años de paso, de descanso, que es lo que le llamamos el milenio, donde Cristo gobernará sobre las naciones. Eso es lo que enseña la Biblia, simple y llanamente. Hay un límite para la maldición de Dios. Y la Biblia dice, el apóstol Pedro dice claramente que tenemos que poner atención. Y él lo dice, pongan atención a esto. Y él dice, para Dios 1.000 años es como un día. Y hay otro texto, hay 2 textos donde dice claramente eso. Y para Dios 1.000 años son como un día. Los 7 días de la semana de la creación, Dios lo divide en 6 días de trabajo y un día de descanso. Asimismo, Dios maldice la tierra por 6 días y hay un día de descanso que es el milenio. De los 7 días de la semana, 6 días son de trabajo, equivalen a 6.000 años de maldición para el hombre y la tierra a causa del pecado, en los cuales el hombre trata de gobernarse de manera independiente de Dios. Y en estos 6.000 años de gobierno humano ha reinado la muerte, la destrucción, etc. El día de descanso de la semana equivale a 1.000 años del milenio. Cristo gobernando. 7 días en una semana equivalen al plan de Dios de 7.000 años de historia para la creación. Luego de estos 7.000 años, la iglesia habla de que habrán cielos nuevos y tierra nueva, y ya nos da mucho detalle a partir de ahí. Ahora, ¿por qué yo creo que el milenio está a punto de comenzar? Bueno, la historia bíblica se divide en 3 tiempos. Primero, el tiempo de los gentiles, que va desde Adán hasta Abraham, son 2.000 años. Segundo, el tiempo de Israel, que comienza con Abraham y termina con la muerte de Jesús. Ahí hay 2.000 años más. Y el tiempo de la iglesia, que es desde la muerte de Jesús hasta la segunda venida de Jesús, son 6.000 años. Luego viene el milenio, que son 1.000 años. Ahí sumamos 2.000 y 2.000 más 1.000 años del milenio, un total de 7.000 años es el plan de Dios. Cristo muere en el año 28. Si le sumo 2.000 años, su venida será en el 2028. Si el rapto de la iglesia es al menos 7 años antes de la segunda venida de Cristo, por lo cual el rapto debe ser en este año, y septiembre puede ser el mes, pudiera ser. Por eso vemos en las noticias un incremento grande de información sobre los ovnis, los UFO. Satanás ha creado toda esta farsa para poder explicar al mundo el rapto de la iglesia. Lo que nosotros estamos viendo en los cielos, en los noticiarios, son demonios, no son platillos voladores, pero hay una programación mental masiva a través de las películas, los medios de comunicación. Cualquier cosa que vemos en los cielos, ya la gente se imagina que son extraterrestres, pero en realidad son demonios. Cuando desaparezcan millones de cristianos en el mundo, no dirán que fue Cristo que los sacó de la tierra, sino que fueron los platillos voladores, los ovnis. Y se está preparando esa explicación y la gente lo va a creer. Los medios de comunicación están siendo influenciados en gran manera por Satanás. Yo no sé cómo lo hace, pero está sucediendo, para que estén publicando todo lo referente a los platillos voladores. Cristo va a arrastrar la iglesia, no los platillos voladores. También hay otras dos razones más que confirman que la segunda venida de Jesús en el año 28, y yo puedo hacer un video de eso más. Pero básicamente ahora es el plan de Dios de 7.000 años, 6.000 años de donde el hombre se gobierna a sí mismo, y ya se cumple en el 2028, y 1.000 años de paz y de prosperidad y de eterna felicidad para los que sobrevivan, porque en realidad Cristo viene con la tierra, vienen 7 años primero de tribulación, la iglesia raptada, vienen los 7 años de tribulación, más de la mitad de la población del mundo va a morir en esos 7 años. Estamos hablando
de 8 billones de personas en el mundo, ahora entiendo que hay, digamos que van a morir más de 4 billones de personas, más de 4.000 millones de personas. Y los que queden, esos que queden, entonces van a entrar en el milenio y Cristo, junto con la iglesia, va a gobernar a estas personas. Esa básicamente es la explicación general que yo puedo dar del milenio. Gracias.